se remontan a finales del siglo XII. Surgieron en París, en Oxford y en Salerno. Claro, a finales del siglo XII es la punta de lanza. El siglo XIII es la explosión de las universidades. Es en el siglo XIII donde surge el auge. Y desde luego se estudiaban los conocimientos básicos de aquel tiempo, pues la medicina, la matemática, pues las artes, dentro del conocimiento que se pudiera tener. Ahora, empezaron a surgir también las especializaciones de universidades. Empezaron otras universidades, entonces, a especializarse en algunos campos. Por ejemplo, la Universidad de Montpellier y la de Salerno se empezaron a especializar en la medicina. La de Ravenna, la de Pavía y la de Bolonia empezaron a especializarse en el derecho. La de París y la de Oxford empezaron a especializarse solo en la teología. Y desde luego, un dato que es interesante, y yo creo que es importante señalar, es que el campo teológico, por ser la iglesia que el nivel más alto del pensamiento, del análisis racional, el campo teológico era tal vez el más complicado para alcanzarse. Por ejemplo, una persona que interesaba estudiar teología en una universidad, primero tenía que entrar a la Facultad de Artes para estudiar filosofía y letras. Y después que terminaba de estudiar filosofía y letras, entonces pasaba a la Facultad de Teología. El primer año como oyente. Luego pasaba a ser bachiller bíblico. Luego pasaba a ser bachiller sentenciario, es decir, apologeta, defensor de los planteamientos teológicos. Luego pasaba a ser bachiller formado, es decir, a prepararse para la enseñanza. Luego pasaba a ser un maestro licenciado y luego pasaba para ser un doctor. En el siglo XIV llegó a ser tan complicado el grado doctoral en teología que se requería 16 años de estudio después de haberse graduado de la Facultad de Artes. Se moría el estudiante, llegaba viejo y se moría, y no se hacía teólogo. Los ejercicios académicos eran primero comentarios sobre la Biblia, trabajo sobre las sentencias, es decir, sobre los temas controversiales, y sobre los sermones. Los sermones y las disputas era lo excelente en el escolasticismo. Sí, lo importante en ese periodo era el sermón. Qué contenido filosófico, qué contenido teórico, qué contenido apologético tenía el predicador. De ahí salen los picos de oro, ¿no? No era tanto la experiencia carismática ni el manejo emotivo, no. Era, demuéstrame cuánta materia gris tienes a través del sermón. Entonces, era respetado el predicador a través del sermón. Interesante, ¿verdad? Por el otro lado, había que buscar los temas debatibles y darle oportunidad. Eso era en el salón de clase, es decir, en el salón de clase se buscaban los temas debatibles, se le daba oportunidad a los presentes a expresar las razones en pro y en contra de ese tema, y luego se compilaba una lista de opiniones y de las autoridades que emitían esas opiniones al estilo del sí y del no de Pedro Abelardo. Entonces se le entregaba todo eso al maestro y se le daba tiempo al maestro de una semana para que el maestro viniera entonces a responder y demostrar
que esos pro y contra no tenían contradicción. O sea, ser maestro en aquel tiempo tenía que ser castado, porque los estudiantes se reunían en un coloquio y decían, bueno, vamos a hablar del tema de la Trinidad. Pues vamos a consultar a 20 personas que estén de acuerdo con el concepto. Y vamos a consultar a 20 que no estén de acuerdo. Y vamos a ver qué opinamos nosotros de esos 40 individuos. Entonces, todo el mundo empezaba a emitir opiniones, Después, recogían todas esas opiniones y se las entregaban al maestro. Y decían, maestro, tiene una semana para usted venir y demostrar que tanto unos como otros tienen razón y no riñen. ¿Ah? Sí, o sea, por esa razón, ser teólogo era ¿qué? Era lo máximo. Hoy en día, las sociedades secularizadas invirtieron el concepto. Por ejemplo, hay universidades extraordinarias en los Estados Unidos, como la Universidad de Yale, ¿verdad? Universidades como la de Oxford, que sí enseñan hoy teología, pero no es el non plus ultra, ¿no? del intelecto. Ahora hay otras competencias en las artes que van por encima de ellas. Es como cuando antes íbamos al hospital Auxilio Mutuo y usted veía que las enfermeras y muchos de los médicos eran religiosos. Pues hoy usted se pasea por el piso y ve muchas enfermeras, pero no ve muchas monjas. El secularismo, pues obviamente le quitó a la iglesia lo que la iglesia por muchos años tuvo. Hubo pueblos donde el cura era el alcalde, era el abogado, era el médico, era el partero y era el sacerdote. Y era el juez y era todo. Pero hoy en día, pues las sociedades secularistas cambiaron y el religioso se dedica solo a los religiosos. Y el juez pues es otro, y el médico es otro, y el abogado es otro, y el fiscal es otro, y así sucesivamente ese proceso de la secularización. Bueno, después de esto vienen otros intelectuales más, como por ejemplo Tomás de Aquino, ¿verdad? Con la Suma contra los gentiles y la Suma teológica, que es el resultado precisamente de Pedro Abelardo, de Pedro Lombardo, de Anselmo de Canterbury, que obviamente fueron los pioneros de ese proceso, y desde luego es indiscutible que Tomás de Aquino es tal vez uno de los teólogos más prominentes de la época del siglo XIII, siglo XIV, y de en adelante pues tiene una relevancia extraordinaria. Bueno, perdonen que me pasé hoy, me pasé de tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ah? No, eso no me lo paga, pero yo se lo doy gratis por la fiesta que me hicieron el domingo. Yo empiezo a pagarle desde hoy. El martes que viene, entonces, pues trabajamos un poquito con la Suma teológica, ¿verdad? Y con esas cositas de Tomás de Aquino.